Bueno, habíamos quedado aquí, habíamos llegado a determinar el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal hasta este punto de aquí, ¿verdad? O sea, habíamos determinado este corte positivo de 41,70 y este normal de tracción de 0,56, ¿no? Ahora arrancamos desde C, que C era este punto de acá, ¿sí? Y recorremos, digamos, de derecha a izquierda, digamos, al revés de lo que habitualmente hacemos, pero justamente el objetivo es llegar a un cierre en el nudo, ¿no? Entonces, acá no tenemos ningún esfuerzo de corte y tenemos estos 10 por 2 metros, o sea, estos 20 kilonewton de resultante de bloque de carga distribuida, o sea que para equilibrarlo vamos a necesitar estos 20 hacia arriba que representan un corte negativo de 20 kilonewton. Si arrancamos desde abajo tenemos esta reacción de vínculo, ¿no? Que nos genera un esfuerzo normal de compresión con el valor de la reacción de vínculo, que era 61,67. Y fíjense, si acá tenemos 20 hacia arriba, lo pasamos a cara izquierda, o sea que son 20 hacia abajo. Y estos 61, digamos, si estos 41,70 más estos 20, necesitaríamos 61,70 para que cierre. Nuestra reacción de vínculo nos había dado 61,67. Fíjense que tenemos un error por redondeo de los ángulos, en definitiva, de 0,03 kilonewton en una reacción, digamos, de la reacción era 61,67, o sea, un porcentaje de error de 0,048%. Es absolutamente aceptable este nivel de error de redondeo cuando planteamos un cierre de un nudo. Suele ocurrir que no cierren exactamente a cero, ¿no? Por los redondeos de los senos, cosenos y digamos, si esto lo calculan con un Excel o con cualquier tipo de software, con un MATCAD, por supuesto que les va a dar, les va a cerrar exacto, pero calculado a mano esto es absolutamente aceptable, este nivel de error considerando el redondeo. ¿Qué error es aceptable? Tienen que manejar siempre una relación entre el orden de magnitud de las fuerzas que están actuando y su error. En este caso, con una reacción de 61,67 y un error de 0,03, hasta un 2%, 1,5%, 2%, hasta un 3% podría ser un error de redondeo aceptable, siempre y cuando tengamos con qué justificarlo, ¿no? Tengamos un ángulo que le redondeamos el seno o el coseno, ¿no? Si no tenemos, si son todos ángulos rectos y no estamos redondeando nada, no tendría por qué haber ningún error de redondeo. Entonces acá vemos que este nudo cerró, ¿no? En cuanto a fuerzas verticales, pues tenemos 20 y 41,70, 61,70 cierra. Y en cuanto a fuerzas horizontales, tenemos acá la reacción horizontal en C, que era de 30,56, que como no hay ninguna fuerza paralela al eje de barra aplicada, llega a este extremo como, digamos, para equilibrarlo necesito una de 30,56 hacia el otro lado. Y acá traíamos una de 0,56, ¿no? Que venía del esfuerzo de tracción de este otro costado. Entonces, para equilibrarlo necesitamos aquí abajo
una fuerza horizontal que en este tramo de barra vertical representa un esfuerzo de corte de 30 kN, que la cara de arriba vendría a ser la cara derecha, o sea que está representando un corte negativo de 30 kN. Entonces, aquí graficamos. Tenemos este corte negativo, negativo, esto es negativo, este es el signo de este tramo, corte negativo de 30, y observen que acá tenemos que partir con una tangente igual a 0 porque nuestro estado de cargas, acá la ordenada de carga distribuida perpendicular al eje de barra, aquí es 0, o sea que la tangente del esfuerzo de corte aquí debe ser 0, o sea tenemos que partir con una horizontal. Entonces aquí a partir de 30 negativo partimos con una horizontal, ¿sí? Y nuestra curva tiene que ser una curva de segundo grado. En el corte tiene que ser una parábola. Y acá tenemos un esfuerzo de corte de 20, ¿sí? Con un corte lineal porque nuestra carga distribuida es una constante, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el diagrama de cortes terminado y vamos a terminar con el diagrama de normales. Teníamos en este extremo un normal positivo de 30,56, no hay ninguna carga paralela al eje de barra aplicada a lo largo de este tramo de barra, con lo cual el esfuerzo normal va a ser constante de 30,56. Y aquí también tenemos el normal que aplica la reacción de vínculo. No hay ninguna fuerza paralela al eje de barra a lo largo de toda esta barra, con lo cual el esfuerzo normal también es constante en esa barra vertical, en esta columna de 61,67 de compresión, que es el valor de la reacción. Entonces tenemos 61,67 de compresión, o sea negativa, en la columna, en la barra vertical, los 30,56 de tracción que cierran con el esfuerzo de la reacción horizontal en C. Y aquí ya tenemos entonces terminado el diagrama de corte y el diagrama de esfuerzo normal. Con el diagrama de corte determinado y con el estado de carga, o sea, utilizando los valores del diagrama de corte y apoyándonos en el estado de carga para determinar cuál es la ley de variación por las relaciones diferenciales, vamos a ir trazando el diagrama de momentos, que es un esfuerzo que hay que prestarle especial atención porque en general es el que termina dimensionando la gran mayoría de los elementos estructurales que nosotros dimensionamos. Entonces, arranco nuevamente desde A, ¿no? Tengo el esfuerzo de corte de 15, entonces me paro un infinitésimo antes del cambio de sentido. Entonces digo, primero lo que voy a hacer es, antes de pararme un infinitésimo antes del cambio de dirección, me posiciono en el punto de momento nulo porque sé que ahí va a haber un momento máximo. Entonces me posiciono a estos 2,34 y digo 15 por 2,34 es el momento que me genera
el esfuerzo de corte, menos la carga distribuida perpendicular al eje de barra por estos 234, y el brazo de palanca es 234 sobre 2, o sea es 6,4 por 234 cuadrado sobre 2. Ese es mi momento máximo, ¿sí? El esfuerzo de corte, 15 por la longitud hasta donde el corte es nulo, esos 234 que vienen de acá, ¿sí? Menos 6,4, que es la carga distribuida perpendicular, por 234 cuadrados sobre 2. ¿Sí? Ahora lo que hago es exactamente lo mismo, pero ya parado, ahora sí, un infinitésimo antes de que cambie de dirección la barra. Entonces es exactamente la misma ecuación, nada más que en vez de 234, los 5 metros de longitud de la barra, y lo que nos da es un momento negativo de 5 kN. Entonces graficamos este primer tramo de mi diagrama de momentos, que va a tener un máximo en los 234, donde el corte era nulo y el valor son estos 17,57, y en el extremo de barra, antes de que cambie de dirección, va a tener un corte negativo de 5 kN. ¿Sí? Si tenemos este momento negativo de 5 kN, y tenemos que hacer el equilibrio de nudo, vamos a ver que desde del otro lado del cambio de dirección de la barra tenemos que tener un momento también de 5 kN en un sentido opuesto. En un sentido opuesto aquí sería positivo, pero nuevamente recuerden que acá estamos hablando de cara izquierda, y la cara que le da el signo a mis esfuerzos es la cara derecha, con lo cual sigo teniendo un momento negativo de 5 kN. Entonces ahora me paro. Yo ya sé entonces que estos 5 kN están del lado de la barra inclinada, pero del lado de la barra derecha también tengo 5 kN negativo. Ahora me paro acá y vuelvo a calcular los momentos considerando las reacciones de vínculo y las fuerzas aplicadas, la carga distribuida o todo lo que tenga aplicado en mi sistema, ¿no? Entonces tenemos estos 18,33, la reacción de vínculo vertical en A, por los 5 metros, que gira positivo. La reacción horizontal en A, los 0,56 por estos 3 metros, que también gira positivo en el mismo sentido que estos 18. Y girando al revés de estos, o sea en sentido negativo, los 10 kN sobre metro por estos 5 metros al cuadrado sobre 2. O sea, 10 kN sobre metro por 5 metros por 250, que es el brazo de palanca. Y eso es el esfuerzo del momento que tengo aquí antes de la T esta de las bielas, ¿no? Aquí. Entonces tengo un momento flexor de 31,67 negativo. Y lo grafico, ¿no? Tengo los mismos 5 kN negativos de la parte de la barra derecha que es inclinada, y en el otro extremo los 31,67. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Digamos, me paro aquí arriba en esta articulación, o sea, me paro acá y corto acá. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? decime. ¿Cómo sabe que la pendiente de esa curva es así como la describió ahí? Porque yo tengo el esfuerzo de corte, ¿sí? El corte es lineal, entonces el momento tiene que ser una cuadrática, ¿sí? Tiene que ser una parábola.
Sí, sí, eso sí, el Y tema es... tiene, sí, Ahí está. vos decís si Ah, es positiva o negativa. Digamos, los dos valores extremos los tengo, el 5 y el 3167. sí. Y con la misma escala, si quiero ser purista, digamos, en el dibujo del gráfico, con la misma escala con el que tracé esta tangente extrema que tiene que representar al valor del esfuerzo de corte, ¿sí? Acá con alguna escala tracé esta tangente extrema que representa los 17 kilonewton de este esfuerzo de corte. ¿Sí? También con alguna escala tracé la tangente extrema esta que representa estos 15. Bueno, con esa misma escala tengo una tangente de 2167, 2170 y una tangente de 3170. ¿Sí? Y este esfuerzo de corte es positivo, con lo cual toda la curva tiene que tener tangente pendiente positiva. Ah, ok, ok, perfecto, ¿Sí? profe. Gracias. Claudio, ¿me dejas agregar una cosa Por chiquitita? supuesto. Este, vos estás explicando el método, digamos, numérico para poder trazar la cuadrática con las tangentes extremas y fenómenos, pero para tener intuitivamente la idea de cómo es la parábola, o sea, cómo es la cuadrática, hacia dónde va la concavidad, tenemos que imaginarnos que la carga distribuida es como si fuese el viento y el diagrama de momentos es como si fuese la vela de un barco. O sea, siempre se va a inflar, se va a deformar hacia el lado donde sopla el viento. O sea, si la carga va hacia abajo, la concavidad va a estar abajo. Si la carga fuese de abajo hacia arriba, la concavidad sería al revés. No sé si es esta la pregunta que estaba haciendo el alumno. Cuando Sí, sí, preguntó, profe, era ¿cómo, eso, era la cómo pendiente de sabés la que es cuadrática. esa la concavidad, la curvatura o algo así? ¿De eso se trata entonces? Sí, 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 era eso, profe. Claro, Gracias. Perfecto. Bueno, claro. muchas gracias. Discúlpame, ¿eh? No, por favor. Fíjate que acá teníamos una carga distribuida que va hacia abajo y como te dice el ingeniero, digamos, esto infla hacia acá. Digamos, si vos te lo imaginas como una vela o como un, qué sé yo, una lona cargada de agua, eh, infla hacia acá y si querés verlo desde el lado, digamos, aritmético, digamos, esta pendiente es una pendiente positiva y acá tenemos un corte positivo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacemos es, cortamos acá y nos paramos en esta articulación. ¿Sí? Este esfuerzo de corte, cuando cortamos acá, ya lo tenemos determinado, porque nosotros ya tenemos todo el diagrama de cortes determinados. Entonces, la única incógnita que nos va a quedar cuando cortemos acá y planteemos un equilibrio de momentos, va a ser justamente el momento aquí. Vamos a hacer lo mismo, nos vamos a parar acá y vamos a cortar acá. El esfuerzo de corte va a estar determinado. La única incógnita que nos va a quedar es el momento aquí. Entonces ahí vamos a tener, porque sería un error decir estos 31,67 se distribuyen simétricamente. Puede que sí, puede que no. Van a ver que particularmente en este caso no. Eh, entonces, lo dicho, nos paramos aquí arriba en esta articulación, aprovechamos que es una articulación, entonces planteamos momento nulo, el corte es conocido, planteamos la ecuación de momento justamente poniendo un momento genérico con un sentido absolutamente arbitrario y de vuelta, si coincide, si da positivo es porque el sentido era el supuesto y si da negativo es porque simplemente gira para el otro lado. Planteamos la ecuación de momentos, entonces si estamos parados acá tenemos estos 18,33 por estos 5 metros, estos 0,56 por estos 3 metros, estos 10 kilonewton metro por estos 5 metros al cuadrado sobre 2, este esfuerzo de corte de 31,38 que ya lo teníamos determinado por estos
0,5 y el momento. Despejamos el momento y obtenemos el valor de ese momento, que es 15,98. Vamos a hacer lo mismo ahora parándonos abajo y cortando un infinitésimo hacia arriba de esa T, ¿no? Podríamos hacer eso, o podríamos hacer algo mucho más fácil, que es lo que yo había hecho y ya me he olvidado, que es hacer equilibrio de nudos, ¿no? Porque si yo sé que de este lado tengo 31,67 y de este lado ya lo calculamos y tengo 15,98, hago equilibrio de nudos y del lado de arriba voy a tener que tener 15,69. Fíjense que es bastante parecido, pero no necesariamente igual, y en cualquier otro sistemita podría ser mucho más importante esa diferencia. Entonces graficamos el momento en esta barra vertical, ¿no? Con estos 15,98 del tramo superior negativo, que por supuesto cierran en cero cuando llego a la articulación, y de estos 15,69 positivos de la barra inferior, que también cierran a cero cuando llegan a la articulación. Y ahora voy a hacer lo mismo, o sea, lo mismo que habíamos hecho con el corte. Arrancamos ahora de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba para llegar a este punto o a en cualquiera de estos dos puntos, y hacer un equilibrio de nudo y verificar que allí el diagrama cierra, digamos, que ese nudo está equilibrado, habiendo calculado una parte de los esfuerzos de ese nudo con las cargas de la izquierda y la otra parte del nudo con las cargas de la derecha. Si ese nudo cierra es porque el diagrama está, los esfuerzos están bien calculados. Entonces arrancamos desde el punto C. Recuerdan, este punto sería el punto C, este punto de acá, ¿no? Entonces tenemos esta carga distribuida. Entonces el momento aquí, recuerden que no había reacción vertical, solamente había una reacción horizontal. Entonces el momento acá va a ser estos 10 kN sobre metro por estos 2 metros, y el brazo de palanca va a ser 1 metro, que es la mitad de la luz. Entonces vamos a tener un momento flexor de 20 kN metro negativo. Si arrancamos desde abajo, desde el apoyo móvil, y recorremos la barra hacia arriba, como era un apoyo móvil no tenemos esfuerzo horizontal aquí, o sea que no hay reacción horizontal. Lo único que nos genera momento es esta carga distribuida triangular. Entonces el momento aquí va a ser el resultante de este bloque de carga, que es los 15 por 4 sobre 2, y el brazo de palanca son los 2/3 de la altura, o sea 2/3 de 4, o sea tenemos un momento positivo de 80 kN. Entonces tenemos el momento flexor de 20 negativo de este costado del nudo, el momento flexor de 80 kN positivo de la parte que venía de la barra vertical, y por equilibrio de nudo sabemos que vamos a tener de este otro lado del nudo un momento flexor de 100 kN negativo. Entonces, lo dicho, tenemos este momento de 20 negativo, este momento de 80 positivo y este momento de 100 negativo. Por ahora nos falta determinar
el momento flexor en este último tramito de barra horizontal y de estos dos tramos verticales. Entonces aquí nuevamente hacemos lo que habíamos hecho antes con este lado de la biela, de las dos bielas, hacemos esto mismo de este otro costado, ¿no? Cortamos acá abajo con el corte conocido y nos posicionamos en la articulación de arriba y planteamos un equilibrio de momentos nulo. Entonces vamos a tener estos 10 kN sobre metro por estos 3 metros y el brazo de palanca va a ser 1,5 metros, o sea, la mitad de la luz, o sea, 10 por 3 al cuadrado sobre 2, que gira positivo. También gira positivo, estamos parados acá y va a girar positivo la resultante de este bloque de carga distribuida triangular, que va a ser 15 por 4 sobre 2, y el brazo de palanca van a ser 2/3 de la altura, o sea, 2/3 de 4, más este metro, ¿no? O sea, este brazo de palanca. Va a girar negativo estos 30,56 por 1 metro, va a girar negativo. Va a girar negativo este esfuerzo de corte, estos 31,38 por 1 metro, va a girar negativo. Y va a girar negativo también estos 61,67 por 1 metro. Y la única incógnita va a ser el valor del momento flexor que tengamos aquí. Despejamos el momento y obtenemos que el momento aquí es de 31,39. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado, ¿no? Tenemos estos 10 por 3 al cuadrado sobre 2, estos 15 por 4 sobre 2, y el brazo de palanca ahora son los 2/3 de la altura menos el metro. Los 30,56 ahora giran positivo. El esfuerzo de corte gira negativo, los 31,94, el brazo de palanca hace 1 metro. La reacción vertical sigue girando negativo, el brazo de palanca es 1 metro. Y el valor del momento, que es la única incógnita de toda esta ecuación. Despejo el valor del momento y me da un momento de 31,95. Nuevamente, fíjense que no tiene por qué ser el mismo, ¿sí? Es un error muy habitual cuando tenemos una bifurcación así tipo T, y que se piense, bueno, este esfuerzo, como se divide en dos, se tiene que dividir en dos que son cada uno la mitad de... No tiene por qué. Es más, puede que un esfuerzo sea el 100% del esfuerzo que traía, y de la otra rama de la T sea nulo, sea cero. No tiene por qué no tienen por qué ser iguales, ¿sí? En este caso son parecidos, pero no tienen por qué ni siquiera ser parecidos. Entonces, por equilibrio de nudo, calculamos el momento. Habíamos calculado el momento que está por encima y por debajo de la T, ¿no? Y entonces, por equilibrio de nudo, tenemos el que está del lado de la barra vertical, que fíjense que tanto este 31,95 como este 31,39 giran hacia el mismo lado, con lo cual este se tiene que oponer girando hacia el otro lado, y va a ser la suma de estos dos, porque todos los momentos de este nudo tiene que cerrar en cero, ¿no? O sea, todo este nudo tiene que tener sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, que ya lo hicimos cuando hicimos los diagramas de corte y normal, y sumatoria de momentos igual a 0, que es lo que estamos planteando aquí. Entonces ahora sí tenemos el diagrama definitivo. Tenemos los momentos flexores de estos dos tramos de las barras verticales, este es 31,39 del lado de abajo y los 31,95 del lado de arriba, ¿sí?
31.95, 31.39, los 63.34 que saqué por equilibrio de nudo, y estos 100 que ya los traía de antes. De la misma forma que habíamos visto con la otra parte con esta parte, digamos, si lo imaginamos como una carga de viento que sopla hacia la vela, fíjense la concavidad de este momento es digamos en favor de la dirección de esa carga distribuida perpendicular al eje de barra. Y si lo vemos del lado matemático, digamos, vamos a ver que aquí tenemos un esfuerzo de corte positivo, con lo cual la pendiente de este diagrama de momentos tiene que ser positiva, al igual que esta otra. Y aquí quería mostrarles yo, digamos, el tema de las relaciones diferenciales. Observen que aquí tenemos corte negativo, pendiente negativa. Recuerden ustedes, digamos, cuando hablamos de pendiente positiva, pendiente negativa, estamos referenciándonos siempre con la terna local. Esta terna, ¿sí? Tenemos el Z apuntando hacia abajo y hacia la izquierda, y el I apuntando hacia abajo y a la derecha. Con lo cual, una curva positiva sería una que al tener incrementos en Z tengamos incrementos en I. Entonces sería esta curva así, si esto es Z y esto es I, una curva en este sentido sería positivo. Con incrementos en Z tenemos incrementos en I. Y una curva en este sentido sería una curva negativa, ¿no? Entonces tenemos acá corte negativo, curva negativa. Corte positivo, curva positiva. Corte positivo, aquí corte positivo, curva positiva. ¿Sí? Corte negativo, curva negativa. ¿Sí? Corte negativo, curva negativa. Fíjense que si bien los momentos flexores, acá tengo momento flexor negativo y acá tengo momento flexor positivo, pero la tangente de esta curva es igual a la tangente de esta curva. Digamos, estas dos rectas son paralelas, ¿sí? Porque responden, no, paralelas no, se parecen, no son paralelas porque responden a cortes distintos pero muy parecidos. Ven que esta responde a un corte de 31.94 negativo y esta responde a un corte de 31.38 negativo. Entonces son dos rectas negativas, no paralelas pero sí muy parecidas. Aquí tenemos corte positivo, curva positiva, corte positivo, en esta barra, corte positivo, curva positiva, ¿sí? Con diferentes valores de momento flexor, pero ambas curvas positivas, ¿sí? Con pendientes muy parecidas, no iguales, pero muy parecidas. Esta pendiente corresponde a un esfuerzo de corte de 31.94 positivo y esta responde a un esfuerzo de corte de 31.38 positivo, ¿sí? Aquí corte positivo, curva positiva, corte negativo, curva negativa, corte negativo, curva negativa, ¿sí? De vuelta, recuerden ustedes cuando una curva es positiva o negativa, ¿sí? Si analizamos esta barra, mi sistema de ejes locales es el Z hacia la izquierda y el I hacia abajo, con lo cual una curva positiva sería una curva
que está, digamos, en el primer cuadrante, una curva en este sentido. Esta curva es negativa, va en el otro sentido. ¿Sí? Bueno, aquí terminamos los diagramas de corte, momento y normal de esta cadena abierta. Aprovechemos estos 2 minutitos que nos quedan para sacarnos todas las dudas que tengamos de este tipo de ejercicios. No sé si quieren hacer ahora un descansito o seguir con la cadena cerrada. La cadena cerrada dentro de todo es bastante rápido. No sé si quieren hacer un descansito ahora y después hacer la cerrada y el espacial seguidos, o hacer la cerrada y después... a mí me da lo mismo. No sé cómo quieran hacer ustedes o cómo querrás hacer vos, Pablo. Yo pararía hasta las 1:30, son 8:20. Son y 20. Pararía 10 minutos, a las 1:30 en punto nos volvemos a conectar. Bueno, arrancamos 1:30 y hacemos la cadena cerrada, y después vemos si todavía les queda algún talle en el bocho, seguimos, y si no les damos 5 minutos y después hacemos el espacial, que el espacial es relativamente corto. Este era el más largo de los 3. Entonces cortamos y nos reconectamos a las 8:30.